Hoy vamos a hablar de cómo nos cambió la vida en Morazán, cómo Morazán influyó en mi vida. Bienvenido a un video más del canal Marten Platero. Morazán cambió el rumbo de mi vida porque la fruta no la volví a comer igual. La fruta ya no volví a comerla sin sal. Siempre le ponemos sal a la fruta y aparte de eso disfrutamos los momentos maravillosos de haber salido con vida de esa zona. Nunca la vida volvió a ser igual. Nos marcó, siempre nos señaló y nos enseñó una manera diferente de vivir. Una manera diferente de vivir, de ver las cosas, de disfrutar la vida de una diferente manera. Morazán no los buscabas, ellos llegaban a buscarte. Tuvimos una operación que llegamos con licencia y nos preparamos. Los soldados se iban para su cuadra a prepararse, a preparar su munición y todo. Yo me iba para la enfermería. Ese enfermero Tereso, un Sousa. Tereso era un buen enfermero, pero tacaño, a todo decía que no había. Habían unas pastillas que se llaman Piridium. Esas eran para la infección en las vías urinarias y para el mal de orín. No sé si se recuerdan unas pastillas que los hacían orinar bien amarillo como sangre. Esas a mí me gustaba dar porque quitaban el mal de orín y la infección en las vías urinarias. Los enfermeros, aparte de la munición que nos ponían las compañías, teníamos que andar 2 litros de suero, 3 apósitos o 4 apósitos, compresas para heridas pequeñas, medianas, grandes y extremadamente grandes y de tórax. Teníamos que andar por lo menos 2 de cada uno. Los sueros con su línea. Yo era tan cachimbón que me llevaba 3 sueros a veces. Y también me gustaba darme medicina de todo. Antigripales, la Fluirín. Me gustaba andar para el mal de orín. Me gustaba andar para la alergia. Andaban ampolletas de inyecciones para choques anafilácticos o mordidas de serpiente. Andaba bastantes cosas. Las dipironas para el dolor. Y todo eso tenía que caber en la mochila. Aparte de un uniforme más, un pedazo de frazada, calcetines, calzoncillos, las 60 cartuchos de munición que nos daban. Y era un poco más, pero vamos a hablar de 60 para poner un número. Y
y luego nos incorporábamos a la unidad. Empezábamos a caminar en San Francisco Morazán, pasando por diferentes poblaciones, Delicias de Concepción, y llegamos a Ocicala. En Ocicala hicimos el perímetro de la ciudad, pero había otra compañía, creo que el Cacahuatique, cubriendo las posiciones, y nosotros nos mandaron a la cancha. Ahí, como a eso de las, por ponerles una hora, a las 10 de la mañana, póngale que llegamos un día antes, en la noche, y al día siguiente, y nos quedamos ahí cerca en el pueblo. Otros tenían la seguridad del pueblo, y al día siguiente, para la cancha todo mundo. ¿Y qué onda, va? Ya no sabía. De momento llegan, yo conté más o menos 8 así, 8 así y otros 8 aquí. Más o menos 16 helicópteros. A lo lejos se miraban los aviones que andaban barriendo la zona y se oían las detonaciones. Y el oficial dijo: prepárense que vamos a embarcar. Nos vamos helicotransportados para el sur de San Fernando. La misión va a ser, ahorita que están barriendo la zona, chocar con el enemigo. Y efectivamente, recuerdo que nos fuimos en cada helicóptero 4 de un lado y 4 del otro, y adentro iban creo que unos 3 más. Y se levantan esos helicópteros y empezamos, bueno, voy a retroceder. Llegan los helicópteros y nos organizamos por patrullas y todo. Yo andaba en el puesto de mando. El asistente de mi Charlie Bautista era el Pomponio. Y el mono era el que andaba como el monito andaba como apoyando a Pomponio, porque él andaba todo lo que era al rancho adicional de mi Charlie. Salimos corriendo al helicóptero. El oficial iba con nosotros y nos subimos. Teníamos un soldado que le decíamos Ocicala. Si me estás mirando, camarada, escribime. Ocicala, el mono, Pomponio, y estaba yo y otros 4 más. Entonces nos subimos. Ocicala tenía una gran experiencia, les voy a decir, porque Ocicala ya era un chuca bien fogueado. Nos subimos al helicóptero y salen esos helicópteros surcando los cielos y mirando las montañas y todo. No sabíamos para dónde íbamos, camarada. Sabíamos que el sur de San Fernando, ¿vea? Los que conocen la zona, yo no soy de Oriente. ¿Vea? Hay platero en San Miguel, pero son hijos de un tío, ¿vea? La comercial platero y todo eso, pero no sabíamos, brother. Y nosotros pensamos que el helicóptero iba a llegar y iba a aterrizar, íbamos a bajar, y no, mi niño, llegó más o menos a una altura de 10 y se estabilizó encima de un cañal. Encima, fíjense que más o menos le sacábamos como 1 metro al cañal. El helicóptero no lo tocó, como 1 metro, y dijo: vaya, desembarquen. Pero cuando dijo desembarquen, patada en la espalda con todo y mochila para abajo. Entonces te instruyen que el fusil tenés que llevarlo trompetilla abajo. Y cuando ya yo iba al lado de donde te agarra uno, parado en el no parado en el esquí, sentado pero con los pies en el esquí, el fusil para abajo, los sueros y todo. Pero cuando sentí la patada, chero, para el suelo, y caí. Te enseñan a caer con las piernas juntas y no te fracturas. Pero el mono cayó mal. El mono iba al lado mío. Cuando lo empujaron al mono, el mono cayó mal y se quebró las 2 piernas.
Realmente él cayó mal. Nos reorganizamos después de haber caído, ya toda la patrulla lista para entrar en contacto. Cuando empezamos a hacer el recuento de todo el mundo y faltaba el mono. Y creo que no sé si fue Ocicala, porque Pomponio nunca se separaba de mi Charlie. El monito, yo no sé, no me recuerdo. Escríbanme en los comentarios, camaradas de la tercera. Si el mono andaba el radio, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que él se quebró las piernas y tuvimos que reorganizar la patrulla, el puesto de mando. Y ¿a quién creen que se lo pusieron? Bueno, nos turnamos un rato cada uno con el mono a Cucucho. Fíjese bien, a Cucucho. Y la mochila y el equipo. O sea, no era fácil. Entonces el mono con las piernas quebradas se quejaba del dolor porque a cada rato yo lo inyecté, pero él se quejaba porque lo lastimábamos, pues. Sumado a eso, más adelante nos empieza el combate. Teníamos que cubrir al camarada, pero tuvimos que andarlo más o menos. Los helicópteros nos tiraron y no lo pudieron evacuar porque era una zona muy conflictiva donde estábamos al sur de San Fernando, y tuvimos que sacarlo, creo que hasta Torola. En Torola creo que cayó el helicóptero y se lo llevó fracturado de las piernas. Nunca más lo volví a ver al mono. Mono, si me estás escuchando, me gustaría saber dónde estás, monito. Y empezamos esa operación al sur de San Fernando. Los aviones barrieron la zona con bombas y nosotros caímos en ese cañal y empezamos a peinar suavecito todos los caserillitos de ahí, ¿verdad? Cuando veníamos de regreso, creo que hicimos el desplazamiento a Torola. Hay una foto que salgo de Cabo y atrás vienen dos del grupo GOES, de la patrulla de Grupo de Operaciones Especiales. Estos camaradas nos cruzamos el río Torola y llegamos a esa población. Ahí solo hicimos un pequeño receso, creo que pasamos la noche, unos que otros disparos así perdidos, calculando para ver cuántos éramos en la noche, pero no hubo mayor actividad y seguimos avanzando. Bajando para el lado de Guatajiagua, un francotirador alineó a mi Charlie, pero le pegó a Pomponio. ¿Por qué Pomponio? Pomponio era el asistente de él, pero él andaba bien chivito, ¿va? Andaba los uniformes que mi Charlie le daba. Y él andaba de Ranger, se miraba plantoso, ¿ve? Y le pegó en el pecho, le pegó el balazo el francotirador de la guerrilla. Ya para bajar un cerro, me acuerdo yo. Y nos alivianaron, ahí entramos en contacto. Pero solamente tuvimos eso y tuvimos que regresar más o menos unos un medio kilómetro para hacer el perímetro, la seguridad y que llegara el helicóptero. Ahí en la foto se puede ver cuando mi teniente Aníbal va corriendo, porque cuando el helicóptero bajó le dispararon al helicóptero, pero el helicóptero efectivamente, ya llevábamos dos, fíjense, el mono y a Pomponio el asistente de mi Charlie. Cuando ese helicóptero subió, brother, yo sabía que lo había atendido y todo bien, y le puse suero y se fue todo. Cada vez que los oficiales te hacían esta señal y estaban despegando, se te hacía un nudo en la garganta. Recuerdo esos momentos cuando ves que un camarada va herido, hiciste lo mejor de ti
y los oficiales, los pilotos, con su casco, vea, y sus lentes, porque ellos andan una cosa así que no les ves los ojos, pero la señal, esa señal es imperdible en todo el mundo. En todo el mundo, para la Fuerza Armada. Se levanta ese helicóptero y nos quedamos ahí, ¿verdad? No recuerdo quién relevó a Pomponio como asistente de mi teniente, pero sí recuerdo que nos movimos buscando el lado para entrar a Guatajiagua. Queríamos salir a la carretera para regresar y allí caímos en un contacto. No fue emboscada, pero sí nos estaban esperando con una M60. Empezaron a barrer la zona y se oía que te silbaban esos cuetazos por un lado y por otro, y bueno, y la instrucción te enseña a cubrirse del fuego rasante del enemigo y maniobrar por otro lado para ir y detectar de dónde están disparando. Sin más preámbulo, ¿verdad? Creo que fue la patrulla de mi sargento Norris que le cayó con todo al sesentero ese y lo neutralizó. Lo neutralizó, le cayeron por todos lados y le quitaron la M60. Contentos nosotros que habíamos agarrado un fusil de M60 y bajamos al pueblo de Guatajiagua. De Guatajiagua a San Francisco Morazán ya no es mucho el recorrido, pero esa noche pasamos la noche ahí. Yo miraba a mi Charlie comunicándose por radio, diciendo que estábamos en contacto, tirando coordenadas y coordinando todo. Muy efectivo. Ahora es coronel, mi coronel Juan Bautista. Fue un privilegio y un honor compartir con usted los cerros de Morazán. También quiero enviar un saludo a mi Charlie MacArthur y quiero enviar un saludo a mi Charlie Ninja, ¿verdad? Mi Charlie Ninja, un comando de fuerzas especiales. Morazán cambió el rumbo de mi vida, porque yo soy de la capital, yo nunca había salido, era un muchacho de 17 años y nunca había salido de San Salvador, ni siquiera Santana, ¿verdad? Cuando me enrolo en el ejército y me toca hacer en Santana mi tiempo y luego moverme a darle continuidad a mi servicio militar en Morazán. Morazán cambió mi vida. Todos los soldados que compartieron conmigo en la tercera compañía del Morazán y la segunda, porque a veces nos encontrábamos y los oficiales se ponían a platicar y nos repartíamos las posiciones 1 o 2 días. Conocí mucha gente muy inteligente, muy abnegada. Había uno que le decíamos Rambo, porque usaba la 60 y se quitaba la camisa y estaba bien mamado, bien cholo, ¿vea? Y conocí mucha gente. Me recuerdo de Ocicala, del Mono, de Pomponio. No sé, pues, si Pomponio sobrevivió, ¿verdad? Entiendo yo que llegó a tiempo al hospital, pero no sé qué pasó con Pomponio. Si está vivo, escríbeme, camarada. Si Ocicala todavía vive en Ocicala, escríbeme, compadre. Fue maravilloso compartir con ustedes allá en Morazán.
esa bonita experiencia caliente. La época de las anonas en agosto era una historia muy linda, nos agarró en el tablón de sociedad, pero esa se las voy a seguir contando más adelante. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.